Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar un tema titulado Maduro, las sanciones y la mutación en la economía venezolana. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos, por sus siglas GAO o GAO en inglés, determinó que las sanciones impuestas desde Washington en estos últimos 4 años al madurismo probablemente acentuaron o agravaron un poquito más la ya acentuada crisis económica en Venezuela y dificultaron la operatividad de las asociaciones humanitarias en el país. Se trata de un informe emitido por la instancia del Congreso norteamericano que apunta como recomendación a la administración de Joe Biden de hacer más para eliminar los obstáculos en materia de acción humanitaria. Resalta la investigación de la GAO de Estados Unidos que las medidas coercitivas, particularmente las dirigidas contra PDVSA en el 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción petrolera. Sin embargo, advierten que la caída de los precios del petróleo y la mala gestión de la empresa nacional también afectaron el desempeño de la economía. Si analizamos antes de las sanciones, la economía venezolana sufre consecuencias por los manejos que ha tenido desde hace más de una década. La producción del crudo viene bajando desde el año 2008. Paradójicamente, el año en el que el barril del venezolano tuvo el precio más alto en la historia. Fue también cuando en su momento de mayor bonanza, el sambo de Sabanita Hugo Chávez endeudó más al país. Con ello logró operar mucho más dinero para financiar su revolución bolivariana, aumentar el gasto público e inundar al país con una gran cantidad de importaciones. Hay que tomar en cuenta que la nación es monoexportadora, una característica acentuada en tiempos del chavismo. En 1998 la renta petrolera significaba el 69% del total de las exportaciones de Venezuela, pero en el 2008 el porcentaje aumentó al 90%. En el 2013 superó el 96%. Mientras desde Miraflores se prometía que se pretendía avanzar hacia una economía diversificada. La inviolabilidad del modelo ya se advertía hacía más de una década, cuando las distorsiones prendían las alarmas, pero en el gobierno nadie estaba dispuesto a escuchar. El Banco Central de Venezuela admitía el informe Venezuela en cifras de febrero del 2015 que entre 1999 y el 2013 la demanda global creció en un 118%, mientras que el Producto Interno Bruto creció menos de la mitad, es decir, un 57%. Ese consumo privado solo era sostenible con un aumento de las importaciones y, por tanto, más endeudamiento, un método nocivo, pero que el gobierno le funcionaba. Después de todo, estaba claro que la popularidad de la revolución bolivariana bailaba al son del chin-chin de las máquinas registradoras, como lo demuestra una evaluación de Econométrica, que registraba además como el Producto Interno Bruto per cápita del sector comercio aumentaba 40%, mientras que el sector de manufactura decrecía al 10 o al 15%. En el año 2011 el país ya sufría una escasez de productos. La leche desapareció primero en el Táchira, luego en el resto del país. Acaparó titulares cuando el desabastecimiento llegó a Caracas. El gobierno hablaba entonces de acaparamiento y acusó directamente al sector privado. Fue el año de la implementación de la famosa Ley de Costos y Precios Justos, que tanto se advertía que golpearía directamente la disponibilidad del producto. Entonces se vivía una danza en los anaqueles. Cuando aparecía la leche, desaparecía el azúcar, luego el café,
Más tarde, el papel higiénico. No en balde, en el 2013, Elías Jawa, siendo ministro, decía: ¿ustedes quieren patria o papel toalé? Sí recuerdan esa frase, ¿verdad? Cualquier revisión de la evaluación del Producto Interno Bruto venezolano confirma que, llegado el 2013, el sistema basado en altos precios petroleros combinados con altísimos endeudamientos hizo colapsar al país. Entonces comenzó el gran derrumbe de la economía venezolana. Aún no existía ningún tipo de sanciones. Ni siquiera el gobierno de Barack Obama había declarado a una Venezuela como un país amenaza extraordinaria, como ocurrió 2 años más tarde, en el 2014. Fue la primera vez que Nicolás Maduro hizo mención a la famosa GUERA económica. En el año 2015, el país pasó a ser considerado como un escenario de una emergencia humanitaria compleja. En el 2016, el organismo Human Rights Watch determinaba que hasta el momento la respuesta del gobierno venezolano ha sido absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de una crisis. No han articulado ni implementado políticas efectivas con el propósito de mitigar la crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional que podría mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos. También recordaba que mientras el gobierno sigue sosteniendo que no hay crisis, los derechos a la salud y a la alimentación de los venezolanos se siguen vulnerando gravemente, sin perspectivas de que esto tenga fin. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el príncipe Zeid Ra'ad Al-Hussein, manifestó en septiembre del 2016 que Venezuela había experimentado un drástico deterioro en el disfrute de los derechos económicos y sociales, a la vez que se propagó el hambre y se producía un brusco deterioro de la atención de la salud. En ese momento reaccionó la Mona Tití, o la Monachita como la conocemos, Delcy Rodríguez. Se puso en pie y afirmó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de que en Venezuela no había ningún tipo de crisis humanitaria. No lo hay. Lo afirmo con toda responsabilidad, dijo la Mona Tití. También decía que el país estaba fuertemente sólida, tanto que importaba comida suficiente, capaz de alimentar a 3 países del tamaño de Venezuela. Esto es parte de esa memoria, de cuando el gobierno venezolano empezaba a hablar con mentiras, porque este es un gobierno mitómano, amante de las mentiras. Mientras el príncipe mencionaba la necesidad que estaba empezando en Venezuela, sin haber sanciones, esta mujer decía que en Venezuela no había ninguna crisis. ¿Cuál crisis? ¿Crisis de qué? No. Bueno. En su informe, por otro lado, Human Rights Watch ponía el centro de la acción del régimen la asistencia humanitaria, recalcando que Miraflores solamente ha realizado acciones limitadas para obtener asistencia internacional. Estas no han aliviado la crisis satisfactoriamente. A su vez, ha rechazado una iniciativa de la Asamblea Nacional para facilitar la provisión de asistencia adicional. En mayo del 2016, el presidente usurpador Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo que bloqueara una ley adoptada por la Asamblea Nacional, donde actualmente hay mayoría opositora, y que habría facilitado la asistencia humanitaria internacional y autorizado así el envío de medicamentos desde el exterior. Diversas ONG humanitarias que trabajan en Venezuela le dijeron en su momento a Human Rights Watch que enfrentaban obstáculos para ellos poder brindar ayuda humanitaria en el país. Ese año, 2016, fue el que dejó escenas como las que fueron retratadas por el fotógrafo Cristian Hernández para la revista Clímax, que se hizo viral a escala internacional. Obviamente imágenes que yo no puedo subir a este video porque sería objeto de sanciones por la crudeza de la misma,
donde se podrían observar personas en lugares donde se bota la basura. Ya ustedes saben haciendo qué, y donde salen ancianos, niños. Y hay que recalcar que no fue una única foto que retrató el fotógrafo, dando las grandes imágenes de la crisis que ya se denunciaba, mientras las autoridades la negaban, minimizaban, o en el mejor de los casos le echaban la culpa a la famosa G económica. El informe de la GAO de Estados Unidos analizó el impacto de las sanciones desde el 2015. Ese año se empezaron a aplicar medidas contra personas particulares, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, pero no habían tocado ninguna institución del Estado. En muchos de los casos, el régimen optó por atornillar a los individuos, ascenderlos y hasta premiarlos, más allá de las consecuencias que traerían por el manejo del Estado. Hubo un caso en el que se cumplieron las tres cosas. Simón Serpa fue sancionado en julio del 2017, cuando este era vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, presidente del Banco de Desarrollo Estatal Bandes, presidente del Fondo Nacional del Desarrollo Fonden y viceministro de Inversiones para el Desarrollo y también director de Banco Ex. Sí, este personaje, Simón Serpa, tenía todos esos cargos y cobraba obviamente por todos esos cargos un inmenso sueldazo en dólares. Cuando fue incluido por Estados Unidos en la lista de la OFAC, Serpa, en un acto público, fue condecorado con la entrega de la espada de Bolívar, de una réplica, en un acto público, fue ratificado en sus cargos, impedido, como estaba, de negociar con empresas e instancias estadounidenses o con actores que quisieran evitar rayarse frente a la Casa Blanca. Por tanto, su complicación para realizar correctamente sus funciones. En octubre del 2017, fue nombrado ministro de Economía y estuvo como vicepresidente de Finanzas de PDVSA hasta febrero del 2018. En septiembre del 2020 fue destituido del gabinete ministerial y pasó a presidir el Banco Bicentenario. Delcy Rodríguez asumió la cartera de Economía desde entonces, un doble rol porque ella también es vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Desde el año 2008, Estados Unidos y otros países dictaron sanciones personales a más de 200 personas en Venezuela. Las causas han sido por sus relaciones directas con la FARC, por las violaciones directas de derechos humanos, por la represión política, por el uso desproporcionado de la fuerza, porque están vinculados en lavado de dinero, por ataque a las instituciones democráticas del país, por declaratoria de desacato a la Asamblea Nacional, por la convocatoria a una constituyente ilegítima, por haber socavado la democracia desde los cuarteles, por haber apoyado fraudes electorales, por haber perseguido a opositores y defensores de derechos humanos, intervención de partidos políticos, por defalcar el tesoro de la nación, por enriquecimiento a partir de la crisis eléctrica, por tráfico ilegal de oro, por estar vinculados con los NARCO sobrinos de Silvia Flores, por corrupción en el caso de los programas CLAP, por corrupción en el sistema de entrega de pasaportes y funcionamiento del SAIME. Por todo esto sancionaron personas, no empresas. El 25 de agosto del 2017 se dictó la primera medida no personal, prohibición de realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de los órganos o entes del Estado venezolano, incluyendo PDVSA, por lo que desde ese momento se impidieron nuevas emisiones de deuda o de bonos, negociar los bonos ya existentes o la venta de activos en los Estados Unidos. Ese mismo año y el siguiente, los flujos de capitales de Maduro siguieron cerrándose. Incluso China dijo que no le prestaría más dinero fresco a Caracas. Los préstamos, por ejemplo, del China Development Bank pasaron de $5.000 millones en el 2015 a 2.200 millones en el 2016 y a 0 en el 2017. ¿Cómo les parece? El Observatorio Venezolano de Finanzas registra que la economía venezolana se contrajo un 90% desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013.
Este año 2021 comienza para el país como el cuarto en hiperinflación mundial. Un informe elaborado por Transparencia Venezuela sobre las sanciones internacionales reporta que centros de investigación y organizaciones civiles, así como artículos de opinión de expertos y analistas políticos, coinciden en que las sanciones económicas han tenido impacto macroeconómico en la población, pero que hay discrepancias significativas respecto a la magnitud del impacto y de sus resultados. Hay otro grupo de expertos que plantea que el impacto de las sanciones es marginal respecto al profundo daño macroeconómico, social, institucional y político provocado por las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Más allá, el documento sostiene que las sanciones han puesto un freno al abuso sin límite de los recursos públicos en Venezuela, le ha disminuido el margen de maniobra para atender los intereses de grupos que contribuyen con su sostenimiento en el poder, han bajado drásticamente la posibilidad del gasto clientelar para manipular la base de la población, han reducido las posibilidades de desviación de fondos públicos y han ocasionado la pérdida de apoyo popular y la creciente movilización social en defensa de los accesos a servicios. Todo ello, no obstante, mientras la precarización de la economía ha hecho más dependientes a un grupo de la población venezolana del programa CLAP y de los bonos del sistema Patria, lo que aumenta el poder de coacción social del gobierno, amén de haberle dado a la propaganda oficial un chivo expiatorio. Por su parte, un estudio de la consultora ANOVA establece que el efecto sobre la economía luce menos devastador de lo que se ha dicho. Ese análisis revela que hubo un aumento de importación de alimentos y medicina por el orden de los 44 millones de dólares y 21 millones de dólares respectivamente. Además, disminuyó la velocidad mensual en la caída de importaciones de alimentos y de medicina, lo que según el análisis corresponde a una estabilización en el consumo de dichos productos. Estos escenarios también han impulsado esquemas de mafias de corrupción, y como los personificados en los pujantes negocios de Alesada en Venezuela, por ejemplo, además del surgimiento de una economía de bodegón, luego se ha redefinido en el rol del sector privado. Así lo admitió Delcy Rodríguez cuando afirmó este 2 de febrero del 2021 que hubo mayor distribución de alimentos gracias al peso que tuvo el sector privado como parte de una transformación del modelo rentista a una economía productiva. Pero más comida no significa que haya más gente comiendo, ni mejor. Es más, recientemente el informe de la ONG Ciudadanía en Acción registra que la disposición de los alimentos en el país apenas cubre el 44% de lo que realmente se requiere. Y las regiones Guayana, Oriente, Los Llanos y Zulia tienen los índices más críticos de déficit de alimentos. Sin embargo, ciertamente contabiliza que la disponibilidad de alimentos en general aumentó un 14% en comparación con 2019 gracias al sector privado. Las sanciones fueron hechas para presionar para cambios políticos internos, un objetivo que todavía no se ha logrado. El gobierno de Nicolás Maduro decidió cerrar las vías democráticas para ello. Por lo tanto, alargando la aplicación y los efectos de estas medidas, se pudiera argumentar que la responsabilidad en los impactos sociales es entonces compartida. Unos por accionar los castigos, otros por atrincherarse, dejando a la sociedad en plena línea de fuego al priorizar el control del poder. Entre tanto, Venezuela ha perdido años, vidas, oportunidades y gente por su economía precaria, como lo retrata varios trabajos especiales. Sobre este tema es importante tener equilibrio. No podemos tapar eso con el dedo y decir que no afectaron. Sí, hubo sanciones, como las que afectaron a PDVSA, que le prohibieron a Maduro tener tanta cantidad de dinero, a muchas organizaciones o países pagar las deudas con Nicolás Maduro,
le quitó liquidez de efectivo y por consiguiente pues él lo desvió hacia otras cosas. Pero es muy importante entender que su intención, la intención del gobierno de Estados Unidos era sacar al régimen, pero no lo logró. ¿Qué pasará ahora? No lo sabemos. Me gustaría saber qué opinas tú. ¿Será que Biden levantará las sanciones? Déjamelo en la caja de comentarios. La reflexión te la quedo debiendo porque este video se hizo extenso y mi mayor deseo pues es que podamos hablar acerca de este tema. Un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes, mil bendiciones, no olvides suscribirte si no te has suscrito, dale clic en la campanita, selecciona la opción todas y regálame un like, por favor, si quieres apoyar nuestro trabajo.